Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a mirar un poco acerca de los Efesios, una carta que hizo el apóstol Pablo para los Efesios, y comenzamos indicando la historia de esta congregación, viendo las maravillas que Dios hace. Acá vamos a ver el obrar de Dios. Vamos entonces a tener en cuenta cómo Dios planea, cómo Dios actúa, cómo Dios capacita y cómo demanda que debemos andar. Efeso era una ciudad en la cual estaba construido un templo para una diosa llamada Diana o Artemisa. Por ende, sus habitantes eran muy devotos a esta persona. Le adoraban porque era la que supuestamente les daba la fertilidad y los proveía de su alimento, de la casa, en cuanto a lo referente con la casa. Era tan hermoso ese templo que lo contemplaban como una de las maravillas a nivel mundial, digamos, en ese entonces. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, quiso que en este pueblo se predicara el Evangelio. Y es así como vemos que Él echa mano de una pareja, y también primero echa mano de Pablo, de una pareja, Aquila y Priscila, echa mano de Timoteo, echa mano de Apolos, de grandes hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo sucede esto? Sucede cuando el rey, el emperador Claudio, allá en Roma, emite un decreto para que los judíos que habiten allí sean esparcidos, sean sacados de Roma. Y allá era donde estaba Aquila y Priscila, una pareja que, según la palabra de Dios, lo que nos indica es que eran unas personas conocedoras de la palabra de Dios. Entonces viene en mi mente esta palabra de Romanos 8:28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces me ponía a pensar que Aquila y Priscila podrían estar de pronto bien trabajando, juiciositos allá en Roma, pero sucede esto con este emperador que decreta esto y tiene que salir. No sabemos las circunstancias que tuvieron de pronto estas dos personas, pero aceptaron salir y llegaron a Corinto inicialmente. Entonces llegaron a Corinto, allá ya se encontraba Pablo en Corinto, y entonces es Dios mismo el que permite que esta pareja se encuentre con Pablo, y entonces continúen ellos predicando la palabra de Dios. Pero entonces Pablo, esto lo hace en su segundo viaje. Entonces Pablo tiene que salir, y entonces es cuando van a Éfeso. Se queda Pablo por un poco tiempo junto con Aquila y Priscila. Él se va, pero deja allí a Aquila y Priscila.
Y entonces comienza esta pareja a trabajar para continuar con la consolidación de una iglesia allá en Éfeso. Y posteriormente Pablo, en su tercer viaje, vuelve nuevamente acá a Éfeso y sigue restaurando esta congregación. Entonces vemos cómo Dios va planeando, cómo Dios va actuando y cómo va capacitando a estos creyentes allá en Éfeso. Llega un judío muy conocedor de la palabra de Dios también, Apolos, que vivía en Alejandría. Llegó a Éfeso, donde también comenzó a hablar de la palabra de Dios, pero él conocía solo sobre el bautizo de Juan. Y entonces es Priscila y Aquila el que los cogen aparte, les dice cómo deben caminar sus discursos y su enseñanza frente a Cristo. Queda así por un tiempo y posteriormente Pablo también le encarga esta iglesia a Timoteo. Se la encarga porque es que no era fácil para aquellos cristianos estar en medio de tanta idolatría, porque recordemos qué templo había allá. Esto pasa así y aproximadamente 30 años después el mismo Dios les envía una nueva carta por medio del apóstol Juan, cuando en Revelación lo podemos ver en Apocalipsis, ¿cierto? En Apocalipsis 2, del 1 al 7, donde él escribe a la iglesia por el medio del apóstol Juan y en Revelación, y les indica que han dejado su primer amor. Entonces vemos que no ha sido fácil para esta iglesia. Las principales causas por las que se escribieron estas cartas, de acuerdo a lo leído durante toda la carta, es que porque estaba plagada de fábulas y genealogías interminables y era necesario seguir fortaleciendo esta congregación, esta iglesia, para indicarles que eran salvos por gracia manifestada en Cristo y no por lo que estaban enseñando otras dos personas, Himeneo y otros dos, no recuerdo bien sus nombres ahora. También porque eran reconciliados por medio de la cruz, que los gentiles son coherederos de la gracia de Dios, que el amor que excede todo conocimiento, que viene de Dios. Y en cada una de estas frases encontramos el apoyo bíblico. Les habla acerca de la unidad de la iglesia, que deben estar unidos como un solo cuerpo en Cristo. Les habla acerca de la nueva vida en Cristo, que deben vivir como hijos nacidos de Dios. Presenta a la iglesia como la novia de Cristo, que deben estar equipados, vistiéndose de la armadura de Dios para resistir el mal. Lo vemos en el capítulo 6, y estar vigilantes, orando constantemente, permaneciendo en Cristo. Entonces, ya después de este contexto, vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer Efesios capítulo 4, 31. Les dice Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia,
y toda malicia. Y los exhorta también diciéndoles: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, bueno, los leí los dos, porque van los dos. Ya les voy a presentar el 32. El 31 entonces nos habla acerca de la amargura, y la amargura es un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento, porque estas personas vivían los unos porque eran enseñados por este Himeneo, y los otros que estaban siendo enseñados por Aquila, por Priscila, por Pablo, por Timoteo, por Apolos. Bueno, el enojo, les dice, el enojo, que es una rabia en efervescencia por momentos, la ira, la gritería, que es el bullicio por contiendas fuera de control, la malicia. Nos dice que es el término genérico para referirse al mal, que es la raíz de todos los vicios. Entonces, también continúa diciéndoles en 32, que ya lo leímos, y se enfoca en ser benignos, o sea, hagan el bien, ¿cierto? Y ser benigno es una persona que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión, simpatía hacia una persona o un grupo. Dice ser misericordiosos. Y la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, que se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Y Pablo pone entonces como ejemplo a Dios, que nos perdonó por medio de Cristo, cuando dice: así como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amados, entonces vamos a continuar ya en el versículo 5, y nos vamos a enfocar en este que es el grueso del mensaje del día de hoy, donde nos habla de: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitador de Dios como hijos amados. ¿Cuántos hijos amados hay el día de hoy en esta congregación? Es maravilloso cuando podemos sentir ese amor de Dios, cuando Él nos puede llamar hijos. ¿A quién de ustedes un hermano les ha dicho: hermano, lo quiero, yo lo amo en el Señor? Cuando esas palabras provienen de un hermano, es maravilloso escuchar eso. Esta mañana, sin querer queriendo, un hermano me dice: hermano, lo quiero mucho. Y me regocijaba en eso, y que la gloria y honra sea para Dios. Analizar muy bien esto. Sed, la palabra sed no es de tomar, ¿cierto? Sino es de ser, de la persona como tal, ser. Entonces es el mismo Dios, porque recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, que Pablo la escribió, pero es inspirada por Dios. Entonces es Dios mismo el que nos está diciendo, le estaba diciendo a los efesios, y lo trasladamos también acá, indicando que nos está diciendo ser, es decir, seamos en nuestro ser, en nuestro sentir. Y cuando habla esa palabra pues, es como un mandato, ¿cierto? Como cuando ustedes dicen hágale pues, ¿sí? Hágale pues, es decir, le está diciendo hágalo. Entonces dice: sed pues imitadores. Y esa palabra imitador me lleva a pensar que es la persona que emula, que copia, que plagia, que repite, que quiere ser como,
Y entonces, cuando pensaba en esto, recordaba este versículo de Marcos 1, versículo 11, donde Dios dice que debemos imitar a Cristo, porque a Él es a quien Dios inicialmente le dijo: tú eres mi Hijo amado y en quien tengo complacencia. Entonces me venía esto a la mente, de que con mis actos, con mis pensamientos, Dios puede decirme: hijo amado. Entonces, para imitar a alguien debemos definitivamente conocerle. ¿Y cómo lo podemos conocer? Yo preguntaba: ¿cuánto conocemos a Dios para imitarlo? ¿Cuánto conocemos a Dios para imitarlo? Si alguna vez hemos andado con Dios, ¿cuánto tiempo pasamos conociéndole? Y entonces recordaba a Juan 17:3, donde nos dice que: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Entonces debemos conocerle definitivamente a Dios para poder tratar de imitarlo. Me preguntaba: ¿quién es Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo sentimos ese Dios? ¿Cómo lo vivimos para poder imitarlo? ¿Qué cosas hacemos para imitar a Dios en cuanto al amor? Si tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Dice Corintios, la primera carta a los Corintios, escrita también por el apóstol Pablo, les dice en el capítulo 11, versículo 1: sed vosotros imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 48, Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos da un mandato y dice: sed perfectos como vuestro Padre. Debemos definitivamente tratar de imitarlo. ¿Y cómo? Para que nos pueda decir Dios, como decimos acá, como vemos acá en capítulo 1, versículo 11: tú eres mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. Qué bueno que Dios pudiera realmente decir eso de nosotros. ¿Cómo podemos aprender esto? Debemos aprender del mejor maestro, el mejor maestro que hemos tenido, y es nuestro mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 29, nos dice nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también nuestro amado Padre, en Lucas 9:35, dice: y vi una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es Dios mismo diciéndonos: escúchenlo, escuchen a mi Hijo. Él es mi Hijo amado en que me complazco. Él es su maestro, aprendan de él. Vamos a mirar capítulo 4, versículo 13 al 11. Cómo Cristo enseña. Y dice el versículo 11, ¿estamos? Efesios 4, versículo 11 al 13. Y el 11 nos dice, ya estamos todos, hermanos.
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es uno de los fines. Para eso los constituyó, para la obra del ministerio. Dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que entonces pensaba, lo que Dios me da, definitivamente hay que devolverlo. Hay que devolvérselo a la iglesia, a los hermanos, para seguir siendo edificados para la obra. ¿Qué sentido tiene venir, escuchar la palabra de Dios, llenarnos, si cuando salimos nos olvidamos? Hermanos, lo que Dios nos da, eso damos. De lo que hay en nuestro corazón, de lo que Dios ha puesto en Él, eso damos. Tenemos que meditar en esto, hermanos. ¿Qué he recibido de Cristo y qué he devuelto de lo que he recibido? El hermano, nuestro pastor, esta mañana leía un versículo muy bonito cuando estaba hablando acerca de la visita que se tuvo, y íbamos a Colosenses y nos decía, vestidos pues como escogidos de Dios. Y entonces es lo mismo que nos está diciendo, imítenlo, sean pues, sean. Y acá nos está diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad y de humildad. Es lo mismo que nos está diciendo en Efesios, cuando nos está diciendo en el versículo 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó por medio de Cristo. Hermanos, podemos ver entonces en el versículo, volvamos otra vez a Efesios, donde continuamos acá con el versículo 13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Me siguen? Vamos ahí. Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Acá nos está llamando a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo. ¿Para qué nos sirve este conocimiento? Bueno, si queremos imitar a Dios, tenemos que conocer. Nadie va a imitar a alguien que no conoce. Se me venía al pensamiento cuando estos programas que tratan de imitar a un personaje, tienen que conocer ese personaje, tienen que vivir como ese personaje, tienen que mantener un peluqueado, un corte de cabello parecido al personaje, tienen que, si son acuerpaditos, entonces tienen que llenarse de ropa, no sé. El caso es que tienen que hacer hasta lo imposible por parecerse a ese personaje. Y acá nos está dando la orden Dios de que le imitemos como hijos amados. Entonces, ¿para qué? Para llegar a un varón perfecto. Entonces, hermanos, si es posible llegar a ser un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces meditaba en esta palabra de cuál es mi estatura en relación a Cristo, cuánto le conozco, cuánto deseo ser como Él, hasta dónde va mi estatura con relación a Cristo.
si ya he comenzado, si voy por los tobillos, por las rodillas, ¿en qué parte? Que la palabra nos hace llegar a la medida de un varón perfecto. ¿Y cómo sé en qué medida estoy? Hermanos, es muy fácil saber en qué medida se está con relación a Cristo. Es muy fácil saber si un creyente está imitando a Dios o no. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 5, donde dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, el que permanece, este lleva mucho fruto. Y hay una advertencia: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, este es un llamado de Dios a que miremos a ver a qué estatura, si estamos imitando a Dios, a qué estatura estamos con relación a Cristo, y esa estatura la vemos a través de esas obras que se hacen a través de Cristo. Y para hacerlo esto debemos estar llenos de Él. Como les decía anteriormente, no podemos dar de lo que no tenemos. Cuando un hijo le pide algo al padre, no se lo puede dar porque no tiene, sea un regalo, sea un consejo. El hijo le pide un consejo al padre y no se lo puede dar porque no tiene cómo. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Y el mayor mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y también amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo es este tema del amor? En Efesios 5:2 continúa diciéndonos, la lectura iba en el versículo 1 de ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿cierto? Ahora el versículo 2 nos dice: y andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Encontramos en la palabra de Dios que nos dice: se despojó a sí mismo. ¿Y qué es esto de despojarse de sí mismo? Es quitarse todo, es entregar su voluntad al Padre. Y a eso nos está invitando nuestro Señor Jesucristo, que nos despojemos. Es que para poder dar frutos tenemos que despojarnos de lo que somos nosotros. Yo estaba recordando en este momento, Abel se despojó de sí mismo para llevar un buen fruto, un fruto agradable a Dios. Y esos son los verdaderos frutos, esos son los frutos que Dios quiere que tengamos. Ahora bien, nos está diciendo: andad en amor, andad en amor, como también Cristo nos amó. Y ese andad en amor, como también Cristo nos amó, es eso, poder nosotros despojarnos como Cristo se despojó. ¿Y qué es el amor? Entonces vemos una ilustración muy exacta
en las Escrituras sobre qué es el amor. En la carta a los Corintios, escrita también por Pablo, en la primera carta a los Corintios, los invito, hermanos, a que vayamos entonces a esta carta. Entonces, Corintios 13, 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más bien se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y me maravillaba en esta palabra: no busca lo suyo. No busca lo suyo. Muchas personas llegan a un lugar, al que sea, diferente al que sea, es a buscar lo suyo propio, a buscar su bienestar, a buscar qué puedo recibir, pero no qué puedo dar. Y en eso es donde nos dice esta palabra en Efesios 5:2: andad en amor, entregando amor, entregando de lo que se tiene, no buscando lo suyo. También en Filipenses capítulo 2, 3 y 4 nos ilustra, versículo 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esa vanagloria es cuando alguien hace un acto, hace lo de la gallina, pone un huevo y cacaraquea. Hacen algo y quieren que todos sepan lo que hizo. Eso es buscar la vanagloria. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos hacer en amor, calladamente, las cosas, y que todo sea para gloria y honra del Señor, para gloria y honra de Dios, gloria y honra de su amado nuestro Señor Jesucristo, no para gloria de nosotros. Dice: antes bien en humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí es donde choca nuestra naturaleza. Ahí es donde nuestra naturaleza humana choca con este mandato que Dios está haciendo, estimándonos unos a los otros como superiores a él mismo. Y hace rato hablábamos de aprender del Maestro, de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él nos enseñó lo que es la humildad. Y es que Él nos enseñó mira ese ejemplo de tenerlos a los otros como superiores suyos, en humildad. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo en humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Esto lo hizo Él en humildad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que detiene en nosotros que hagamos estas cosas? Y es ese ego, es ese yo. Se está llevando un estudio por parte de nuestros hermanos acá de Maús, se llama, y la pregunta es: ¿primero yo? Y todo esto va enfocado a que debemos despojarnos de ese yo, hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo. Ese es el ejemplo: despojarnos de nosotros mismos, quitar ese yo
de encima de nosotros, quitar ese, venga a ver yo qué puedo recibir, yo qué puedo obtener. Muchas veces ahora que se está en campañas políticas y uno ve un candidato, precisamente acá estaban haciendo una campaña y entonces el pensamiento que se le viene a uno es un pensamiento y dice está buscando lo suyo, está buscando lo suyo. Entonces pensaba, si ellos actuaran con temor y reverencia a Dios, buscando el beneficio de los demás y no el suyo propio, ¿qué Armenia tendríamos hoy día? ¿Qué Armenia teníamos hoy día? ¿Cierto? Entonces, hermanos, la invitación es esa, no mirando cada uno lo suyo propio, sino la necesidad del hermano. ¿Qué puedo hacer por usted? Pero recordemos primeramente este mandato. Dice, amándonos unos a los otros, ¿cierto? Y dice que amemos al prójimo. Y yo siempre me acuerdo de esta palabra que en los estudios que estamos viendo es con el hermano. Y es que nos está diciendo, ¿cuál es ese prójimo? ¿Quién es ese prójimo? ¿Sí? El hermano Gustavo Villescas nos dice, el prójimo, ese prójimo es su esposa. Ese es el primer prójimo que usted tiene. Entonces, han hecho bastante eco estas palabras, donde debemos buscar es el beneficio del prójimo, de nuestra casa, de la iglesia, de nuestros hermanos. Y ahí es donde se siente el verdadero gozo de nosotros como cristianos, como creyentes. No sé ustedes, pero me gozo cuando puedo hacer el bien. Me gozo cuando Dios pone en mí el querer como el hacer. Me gozo cuando un hermano me dice, ¿me puede ayudar a hacer esto? Y lo puedo hacer. Hermanos, Pablo decía que no me quiten mi gozo. Debemos sentir un temor en nuestro ser, un temor santo. Ahora días le preguntaba a un hermano, ¿usted tiene temores? Me impactó lo que me dijo, me impactó bastante. Pensé que me iba a decir, mi mayor temor es que me salga una serpiente, pues, o que me atraquen a medianoche, pero no. La respuesta de este hermano fue, mi temor es separarme de Dios. Mi temor es separarme de Dios. Y hermanos, eso me puso a reflexionar mucho, porque muchas veces nuestro temor es que no hay para el mercado, para el caso de los hombres, que no hay para el mercado, que no hay para pagar los servicios, que no hay muchas cosas, y se preocupa uno por eso. Pero ese debe ser realmente el temor. Como sintió David ese temor de que fuera separado el espíritu de él, así como pasó con Samuel. Hermanos, concluimos viendo cómo Dios desde el comienzo va planeando llevar su palabra a un pueblo donde eran idólatras. Vemos cómo Dios actúa, cómo usa instrumentos. Qué bueno nosotros poder ser también instrumentos
para que se lleve a cabo ese plan tan maravilloso que tiene Dios. ¿Cómo nos capacita nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos capacita? Es cómo nos enseña. ¿Y qué demanda Dios? Y es que podamos imitar, imitarlo en amor, entregando ese amor que hemos recibido de Él, entregándolo. Hermanos, terminamos acá con un versículo, Colosenses 1:10, nos indica: para que andéis como es digno del Señor. Estamos hablando de imitarlo, de dar, de seguir, de andar, de vivir una vida como verdaderos creyentes, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, no, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y eso nos habla de hacer y creciendo en el conocimiento de Dios. Que este sea nuestro sentir, amados hermanos.